Tomar aproximadamente una hora, creo yo. Por ahí, todo depende. Bueno, voy a desactivar la sala de espera para no estar ahí apretando el botoncito. A ver, a ver. Oye, primera vez que hago esto, así que, bueno, estoy un poco nervioso. ¿Qué puedo decir? ¡Ay, qué nervios! Bueno, voy a desactivar la sala de espera. Gracias por unirse a esta instancia. Bien. Me comentan, por favor, si pueden ver les pediría, porfa, si pueden ver la presentación, me avisan. Es más que nada como un apoyo visual, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo. Esta parte voy a ir, bueno, directamente a de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de una microdosis, ¿no? Primero aclarar ese concepto para luego entrar un poco más en detalle en un poco de historia y más respecto a la información más específica, ¿no? Voy a dar una vuelta primero a través de los conceptos más básicos para establecer una línea base de conocimiento, ¿ya? Bueno, una microdosis puede ser de una sustancia psicodélica, una sustancia psicoactiva, un enteógeno, llámese honguito psilocibe, llámese ayahuasca, LSD. LSD fueron una de las primeras microdosis que se conocieron, en la cual es como una décima parte o una parte muy pequeña que no genera efectos psicoactivos como lo genera la sustancia en una dosis, digamos, una dosis activa y actúa como por efecto acumulativo en el sistema nervioso. Al contar de los días se empieza a notar el efecto, que en definitiva es el mismo efecto que puedes conseguir con una dosis activa, pero extendido en el tiempo, sin tener un viaje psicodélico, digamos, que para algunas personas puede, no es lo que buscan, sino que buscan el efecto. Ahora, igual es debatible de que el efecto psicodélico sí también tiene un factor beneficioso. En esta visualización que puede ocurrir o que ocurre generalmente, visual, auditiva, introspectiva, existe también una riqueza que en la microdosis, si bien no está de esa manera, sí puede estar en forma de sueños lúcidos o aspectos que tienen que ver con revelaciones que pueden ocurrir, ¿ya? Y esto, en la microdosis en general, estimulan los receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos y otros. Bueno, cuando está el chiste siempre, ¿no? Que eso no era una microdosis, cuando uno se pasa con la dosis y ya comenzaste a sentir los efectos más visionarios. Bueno, un poquito de historia específicamente del honguito, que es como con lo que yo trabajo principalmente. Existe una recopilación de información de su uso ancestral en Mesoamérica, por ejemplo, en lo que hoy es El Salvador, Guatemala, por supuesto México, en la cual se utilizaba por las culturas ah, ancestrales para diferentes propósitos, principalmente ceremoniales, ritualísticos. Em, y para ellos el honguito, por ejemplo, significa el Teonanacatl o la carne de los dioses. En la cultura mazateca, como ya conocemos bastante a la abuela curandera María Sabina, en mazateco se llaman los Niriyito, que significa los niños de luz. Bueno, María Sabina, aquí hay un libro súper recomendable acerca de su vida de Álvaro Estrada, es un libro cortito, que habla de la vida y de su relación con el hongo y también todo lo que ocurrió durante su vida en relación a la ceremonia que ella hizo con el banquero y micólogo norteamericano Watson, que fue como el boom y donde ya se expande este conocimiento del hongo, que era bastante secreto, hacia la cultura occidental, en la cual nosotros tenemos
nuestras raíces. Así que en realidad si no fuera por esta ceremonia que ella realiza a Wasson, déjame ver, creo que lo tengo por ahí, esa información más en detalle, pero si no la hablo. em, Ella, en definitiva, lo que se cuenta en la historia mazateca, a través de la preservación de esta información por gente que hoy en día es historiadora, como Inti García, que pueden seguir también su red social, que es Historias Mazatecas, que hoy en día también tiene un museo con toda la historia de María Sabina, pero básicamente la historia dice que ella fue obligada a realizar esta ceremonia, esta velada de honguitos a Wasson a través de la municipalidad, con la condición de que mantuviera el secreto, lo cual no ocurrió. Todos sabemos que después Wasson, o no sé si todos sabemos, pero él publicó las fotos y todo el ritual en la revista Life en los años 50, con lo cual ya se hizo esto conocido y bueno, aparecieron los hippies en Huautla de Jiménez y la historia ya se empieza a gestar desde ahí con el hongo como parte de la cultura de los años 70. Pero las raíces ancestrales del uso del hongo no son solamente en América, también existe, por ejemplo, el hombre hongo, que aparentemente es un chamán que fue encontrado en Tassili, en Algeria, hace más de 8.000 años. Em, También en la cultura occidental, católica, hay evidencia, por ejemplo, esta iglesia, esta capilla en Francia, que fue descubierta, no recuerdo en qué año, pero bajo la pintura original del mural que tenía esta iglesia. Es una iglesia del año 1145, imagínense. Aparece este mural de Adán y Eva y ya pueden ver lo que está al centro, que el árbol del conocimiento no era un manzano, sino que era un hongo. Con esos puntitos podemos identificar que era un hongo Amanita muscaria, también conocido por su efecto psicoactivo y también es un hongo que es originario de las zonas nórdicas. Eh, en Siberia hay toda una tradición chamánica respecto a este hongo también. Bueno, los hongos nos han acompañado a lo largo de la historia. La microdosis, en la actualidad, ¿de dónde viene? De dónde aparece este concepto de tomar solo un poquito de hongo? Viene principalmente de este investigador llamado James Fadiman, psicólogo de Estados Unidos, que él empieza a experimentar en los años 70 con sus amigos, con su círculo de conocidos, qué pasa con esta forma de tomar. En este caso, él comienza con microdosis de LSD, que el LSD es ácido lisérgico basado también en un hongo, en el cornezuelo del centeno. Es una síntesis de este hongo que en definitiva produce los efectos visionarios, psicoactivos que tiene el desconocido el LSD. Cabe indicar que no es una molécula artificial, es una molécula sintetizada de un hongo, por lo tanto es natural pero sintetizada, ¿no? Está ahí en el límite, digamos, de la intervención humana. Bueno, James Fadiman comienza a experimentar con estos hongos con sus amigos y les indica que tomen, por ejemplo, esta porción perdón, de LSD un día y descansen otro, y al tercer día vuelvan a bajar a su línea base, porque él se dio cuenta que la gente que él estaba, con la cual estaba haciendo este estudio, le decían, oye, al siguiente día todavía siento el efecto. Entonces empieza a trabajar sobre estas pausas y lo cual después se descubre también que existe cierta tolerancia en el cuerpo humano, en nuestros receptores, que después de cierto periodo de tiempo de consumir una sustancia psicoactiva como esta, ya no vuelve a generar el efecto deseado. Entonces hay que bajar para eliminar esa tolerancia. Esto indica también que estas sustancias tienen cero potencial de adicción. No puedes hacerte adicto a algo que deja de hacerte efecto, ¿no?
acá coloqué un par de imágenes de la cultura wixárika, de la cultura Shipibo-Conibo, que ellos son, por si no lo saben, la cultura wixárika son los guardianes de un cactus que crece en el desierto de Wirikuta em, que se llama peyote, el peyotl, que le llaman ellos. Y ellos también tienen una cultura en la cual utilizan la microdosis de peyote para niños, por ejemplo, o menores de edad. Ciertamente esto no está muy estudiado de cuáles son los efectos, pero según la cultura wixárika, permite que estos niños se desarrollen de forma adecuada, ¿no? Ellos también tienen una relación mucho más profunda, eh, toda su cultura gira en torno a ello, lo mismo que la Shipibo con Ivo, que, en la cual comparten el sacramento del ayahuasca, que es también una planta psicoactiva que contiene una planta que se conoce como chacruna en este lado, que contiene un principio activo, y la liana de la ayahuasca, que contiene un inhibidor de una enzima. Ya, esta enzima permite que este principio sea activo. Pero en la cultura Shipibo con Ivo también utilizan microdosis para niños y adolescentes, ¿no? Entonces la microdosis en la actualidad en nuestra cultura es algo nuevo, gracias a James Fadiman, digamos, pero en las culturas ancestrales más tradicionales ya existe este concepto, sobre todo para menores de edad o adolescentes. Incluso hay otras teorías también que hablan de la cultura mapuche, en la cual utilizan también ciertas plantas de poder, que luego fueron como un poquito, no un poquito, fueron bastante repudiadas por la conquista española, la Iglesia Católica, que las transformó en plantas, las denigró como plantas peligrosas y demoníacas. Pero sí hay un historial no muy registrado respecto a esto, ya que es una cultura oral. Voy a continuar un poquito más en detalle respecto a Occidente. Ahí está la información también de Valentina y Gordon Wasson con su experiencia con María Sabina. Luego, en los años 70, en el convenio de Viena del año 71, se prohibieron varias plantas y hongos, ¿ya? Por lo tanto, se frena la investigación. Hasta que en el año 2010, ese señor que está ahí, con la Universidad de Johns Hopkins, vuelve a retomar la investigación con psilocibina en su estado molecular, em, Roland Griffith, que él falleció hace unos cuantos años, ¿no? Y bueno, y luego está la famosa, la famosa publicación de James Fadiman, que es la guía del explorador psicodélico, donde él habla de este primer protocolo sistematizado de microdosis, que en realidad lo hizo más que nada como para probarlo clínicamente con amigos, y quedó como una forma más o menos estandarizada de tomar el hongo. Ahora, lo que él dice es, en realidad, lo que sirve es tener días de toma y días de pausa, ¿no? Bueno, ahí vamos a profundizar un poco más en eso. Luego, en el año 2017, aparece acá un nombre importante dentro del mundo fungi, no solo en términos de hongos psilocibes, sino de investigación, que es Paul Stamets. em, y él propone una pila o una forma de tomar la microdosis que llega un poco más a ser conocida y popular. Bueno, ¿cómo actúa en el cerebro, en este caso el hongo? Se acopla a los receptores 5HT2A principalmente. Todo esto es el conocimiento actual, porque va variando y actualizándose. Esto no es en microdosis, sino cuando alguien se toma una macrodosis o realiza un viaje. Bueno, acá se puede ver una comparativa, esta imagen es muy famosa, está por todos lados, donde aparece cómo el hongo genera esta hiperactividad, esta hiperconexión neuronal, y luego de ello produce también esta neuroplasticidad o neurogénesis, ¿no? Y reduce la actividad de la red neuronal por defecto, que ya sabemos que es nuestro yo,
Entonces, como todas las creencias, miedos, actitudes, traumas que viven en nosotros y que tienen este gran poder, digamos, sobre nuestra mente la mayor parte del tiempo y sobre todo cuando estamos con ansiedad o algún tema ahí de depresión o hay algún trauma que se arrastra, ¿no? Y esa rumiación mental también la reduce el hongo de forma significativa, eh, según este estudio y según la experiencia, ¿no? ¿Por qué coloco esa chica ahí como con cabeza de hongo? Porque la molécula del honguito, la psilocibina, me gustó lo que escuché una vez, que es como, es muy hermosa para el cerebro. Entonces, apenas aparece esta molécula, la psilocina en realidad, en el torrente sanguíneo de nuestro cerebro, nuestros receptores neuronales se enamoran absolutamente de esta molécula y la hacen suya. Y por eso sentimos este gran placer o esta gran transformación cuando tomamos el hongo. Bueno, hay mucho debate, ¿no? Como de que si las microdosis son un placebo, ¿no? Si es que en realidad es solamente nuestro poder de autoconciencia lo que produce el beneficio de la microdosis, ¿no? Porque los estudios que se han hecho no han demostrado, estudios científicos no han demostrado una diferencia en ello entre el placebo que toman las personas y una microdosis como tal. Ahora, esos estudios sabemos que son súper complejos de llevar a cabo. Yo puedo admitir que estoy un poco parcial hacia el hecho de que las microdosis no son un placebo por mi experiencia personal, la experiencia de otros y también estudios ciudadanos, ¿no? Ya que el estudio científico es muy riguroso y como es una microdosis, es sutil, idealmente no se siente, es muy difícil poder llevar este tipo de estudios a algo clínicamente concreto. En cambio, en un estudio ciudadano existe más rango de acción y libertad para poder comprender en profundidad este aspecto. Ahora, ¿cuál es el objetivo, no? El objetivo es determinar si esto es útil o no para el ser humano. Entonces, más que quién tiene la razón. En este estudio, en todo caso, de Ciencia Ciudadana de Paul Stamets, donde participaron 23.000 personas de 84 países, acá están los resultados, ¿no? Y las personas sintieron, ¿no? Un mayor bienestar, mejor productividad, creatividad, conexión con el entorno, capacidad de contemplarse y contemplar, mirar el horizonte, ver una puesta de sol, volver un poquito a estar en presencia y enfoque. Entonces, en realidad, 23.000 personas de 84 países lo comprueban. Además, en este estudio hubo una parte bien interesante donde personas que tenían algún tipo de problema cognitivo senil, por ejemplo, tenían que hacer tapping o como teclear cierta secuencia dentro del teléfono, en la cual cometían errores dado su senilidad. Y una vez que completaron ese estudio, se pudo notar como una mejora en la forma en que ellos tecleaban este celular. No creo que hayan puesto al nieto a teclear por ellos para engañar al estudio, ¿no? Pero ciertamente da cuenta de que existen mejoras en el cerebro cognitivamente. Para mí, personalmente, también pienso que, o reflexiono, que si una dosis alta está científicamente comprobado por estudios que tienen un beneficio, ¿por qué una dosis más baja no iba a tener el mismo efecto, aunque sea en un mayor plazo, ¿no? Un mayor periodo de tiempo? Bueno, ¿cuáles son los beneficios, no? Que los beneficios igual varían por cada persona. Coloqué que en nuestra experiencia la tasa de éxito es de un 70% porque hay personas para las cuales la microdosis no funciona por diferentes razones.
Una razón puede ser que tenga una mala microbiota, que no puede absorber correctamente los componentes, o que su composición cerebral, digamos, no le permite a este compuesto poder tener la eficiencia necesaria. Y la tercera causa, que yo creo que es la más probable también, es el poder mental, ¿no? Cuando una persona no se entrega al proceso y genera una resistencia a esta sustancia, no va a pasar nada. Lo decía un investigador que se llama Stanislav Grof, por ejemplo, que él trabajaba con el LSD mucho. Hay dos tipos de personas a los cuales el LSD no les produce ningún efecto. Personas que tienen un poder cognitivo muy alto, por ejemplo, un meditador, un gurú, una mujer medicina, la cual ya está en un estado mental similar al LSD. Cuando entran en estos estados, entonces no le produce un efecto diferente a lo que ya conocen, ¿no? Y las personas que tienen también una resistencia muy grande, ¿no? Muy controladora, una mente que tiene como una capacidad de resistencia. Dado que la mente es muy poderosa, es mucho más poderosa de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, típico, si hay un accidente, nuestra capacidad de reacción cambia absolutamente, ¿no? Ocupamos, se dice, ¿no? Un 10% de nuestra capacidad consciente. La otra, 90% de la capacidad mental no es que esté dormida, pero funciona de forma subconsciente, a la cual no tenemos acceso. En este caso, si no te entregas a este proceso, consciente o inconscientemente, no va a funcionar, ¿ya? Para eso se hace todo un trabajo de preparación, ¿no? Pero si funciona, tiene la capacidad de generar neurogénesis, que eso es de por sí ya algo muy increíble. O sea, tus nuevas conexiones neuronales se expanden, las conexiones neuronales generan también nuevos pensamientos, nuevas formas de ver las cosas. Esa claridad mental también viene de ahí, una sensación de bienestar físico. Como esta red neuronal por defecto pierde su importancia relativa frente a nuevas conexiones o la hiperconexión cerebral que ocurre, baja la ansiedad, baja la ansiedad y los pensamientos rumiantes. También se genera también una mayor creatividad, nuevos puntos de vista, nuevas formas de ver las cosas. Y ciertamente la molécula de la psilocina o psilocibina es muy parecida a otras moléculas que están en nuestro sistema, que son triptaminas, que tienen relación con la etapa onírica de nuestra vida, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones genera una mayor capacidad de soñar. Em, ¿Cómo se toman las microdosis? Bueno, hay varias formas. Las más conocidas es el protocolo de Fadiman. El protocolo de Fadiman es el que mencionaba al comienzo. Fadiman indica que se toma la dosis durante un día, luego el día 2 aún sientes esta microdosis en el cuerpo y el día 3 es de descanso, donde ya vuelves a una línea base, ¿no? Y esto se repite durante 1, 2, 3 meses. Es como los plazos que se indican. Em, es un protocolo bastante suave, ¿no? Ya que vuelves de nuevo como a la etapa inicial. Diría que es para personas muy sensibles o para personas que están buscando más que ir a resolver algo profundo, autoestudiarse, mejorar un autoconocimiento, apoyar procesos de meditación, de creatividad, etcétera, ¿no? Probablemente no vas a sentir muchos cambios profundos al comienzo, pero si mantienes un protocolo Fadiman en el tiempo vas a sentir como esos beneficios.
el de Paul Stamets, en la pila de Pablo, em, habla de 4 días de toma y 3 de descanso. Entonces esto en una semana tú puedes completar. Em, Paul Stamets recomienda algo que le llama la pila, ¿no? Que de hecho está patentado. Hay una patente al respecto y tiene también un estudio que muestra sus beneficios, en la cual se incluye el honguito, psilocibina, como componente activo, la melena de león y la niacina, que ya voy a profundizar un poco más en ese protocolo. Y en definitiva, los días intercalados se refiere a encontrar la fórmula propia donde la microdosis funciona para ti, porque en realidad ese es todo el secreto, tener días de toma activa y días de pausa. ¿Cuántos días? Depende de cada organismo, depende de lo que estás buscando, tu intención, depende de tu actividad, ¿no? También. Entonces, yo he recomendado desde un día, 2 días de descanso, hasta tomas de 5 días y descanso dos. Está también comprobado que la tolerancia al componente activo retorna a su línea base en 24 horas, pero para mayor seguridad lo dejamos en 48 horas. Eso también, obviamente, que tomar 5 días es un poco más intenso y también sirve mucho para apoyar procesos específicos, ¿no? Gente que está muy estresada o que está superando alguna dificultad en la vida, ese protocolo de 5 anda bastante bien. La pila fúngicamente. O aquí le puse como también un nombre recién para esta presentación que tiene que ver con esos 5 días y 2 de descanso, que también es personalizado, pero también respecto a los componentes, ¿ya? Que es también es inspiración en la pila de Paul Stamets y también es inspiración en estudios propios. Eh, por ejemplo, en este caso, lo que he llegado a una fórmula que funciona muy, muy bien, es esta, ¿no? Porque hay mucha gente que no se suplementa, hay otros que sí se suplementan, pero bueno, esto está pensado para todo el mundo, hay gente que no se suplementa respecto a, a adaptógenos como el melena de león o el cordyceps, ¿ya? Ocurre que cuando te tomas una microdosis, cuando se empieza a calibrar, quiere decir que tú te tomas una microdosis baja, digamos, de un 0,1% o, perdón, 0,1 gramos de psilocibe hasta 0,25, 0,3, ¿no? Entonces, cuando la microdosis es un poco alta para tu sensibilidad, se siente un pequeño bajón inicial, un relajo, una flojera que dura a veces unos 15 minutos, 30 minutos. Entonces, para evitar ese bajón inicial, he incorporado Cordyceps, que es un hongo conocido por su capacidad de mejorar la energía en el cuerpo. El melena de león viene en la pila de Paul Stamets, dado que ayuda a generar esta neurogénesis y tiene funciones también de reparación neuronal, es como un tónico neuronal. Es un, es un honguito adaptógeno excelente. Y el cacao orgánico también funciona como un inhibidor de esta enzima que evita la disponibilidad del hongo en el cerebro, en el espacio inter- de- intersin- in- del espacio entre neuronas. No recuerdo su nombre o se me va, pero cuando queda psilocibina en ese espacio, viene esta enzima como un Pac-Man, digamos, chac, 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 y la devuelve a la neurona. Entonces, lo que hace el cacao es como inhibir un poco esta enzima y permitir que exista una mayor disponibilidad. Además, tiene una sinergia ancestral, o sea, también es considerado en la cultura maya, mesoamericana, como un regalo de los dioses, ¿no? Entonces existe también una sinergia energética,
¿ya? También es vasodilatador, evita de repente un dolor de cabeza que genera el honguito al ser vasoconstrictor. Entonces un poquito como que regula esto y evita que puedas sufrir un dolor de cabeza, ¿ya? Y la niacina es la vitamina B3 y la considera Paul Stamets como un transportador hacia el tejido neuro, pasando la barrera hematoencefálica, eh, para que el componente pueda penetrar bien en el cerebro. La psilocibina no tiene ningún problema en ese sentido, pasa como Pedro por su casa al cerebro, lo cual es muy interesante porque esa barrera es muy, muy rigurosa y no deja pasar cualquier componente, ¿no? Nada quiere entrar a nuestro cerebro, entonces está muy, muy protegido. Bueno, un poquito aquí de las contraindicaciones para no irse al cielo tomando honguitos. Nadie se va al cielo tomando un hongo en forma física, solo visionaria. Bueno, ¿cuáles son las principales precauciones, o diría contraindicaciones? Los no. Tiene que ver con diagnósticos de condiciones mentales complejas como la esquizofrenia, como la bipolaridad uno, ¿ya? Y si has tenido cuadros de psicosis. ¿Por qué no se recomienda, no? Aunque se han hecho estudios en los años 50 para personas con esquizofrenia, con LSD intensamente, eso es toda una polémica y bueno, algunos casos fueron muy, muy positivos, ¿no? Pero ciertamente cuando el hongo, en este caso la molécula, la psilocibina, genera esta hiperconexión neuronal, implica que reduce las barreras entre las diferentes partes del cerebro. Entonces es una forma de apertura. Entonces, para personas que tienen este tipo de condición mental, realizar esa apertura puede como eliminar ciertas barreras o protecciones dentro de su mente que hacen que puedan tener un efecto mucho más no deseado, primero, y lo otro también no saber cómo se va a reaccionar. Bueno, es todo un tema eso, ¿ah? Pero otros que son como contraindicados, opiáceos, como el tramadol y el litio, ¿no? Que pueden producir em, temblores o pueden producir algún tipo de problema mayor. Em, y respecto a mujeres embarazadas o con una lactancia, más que como una contraindicación absoluta, es como una revisión caso a caso. Existen estudios, existe una ONG que estudia el efecto de la microdosis para mujeres embarazadas, con muy buenos resultados, ¿ya? Yo de ninguna manera soy contrario a eso, soy como un adepto, de hecho creo que puede ser beneficioso, pero hay que estudiarlo con mucho detenimiento. También por un sentido de respeto hacia esa vida, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? O sea, ¿puedo yo entregarle una molécula que en definitiva contiene un espíritu, ¿no? Según mi creencia. Entonces es conectar este ser con ese espíritu sin haberle preguntado, ¿no? Más que nada, por eso te diría yo que es como más que la aprehensión, el cuidado, que diría yo, ¿no? Bueno, respecto al litio y los opiáceos, te pueden producir algún tipo de seizures o convulsiones. Ahí hay gente que dice que sí, que no, también está ahí un poquito en veremos, ¿no? Antes, por ejemplo, se decía que el consumo de antidepresivos, no, era prohibido total con el hongo, lo cual ya se ha comprobado que no hay ningún problema. O sea, hay que tener precauciones porque por su interacción. O sea, puede ser que un antidepresivo esté compitiendo con el hongo o con la psilocibina por los receptores neuronales. Va a ocurrir entonces que no te va a hacer nada o vas a tener que subir la dosis.
Si estás tomando algún antidepresivo que esté basado en IMAO, ese puede ser más complicado. ¿Ya? Respecto también a la historial de la, me salté esa parte, el historial personal o familiar de episodios psicóticos, te diría que no es una contraindicación, sino que hay que tener más cuidado, ¿no? Como quizás comenzar con una dosis bajita y ver cuál es tu reacción, ¿ya? Sí genera el hongo un tipo de aumento de la frecuencia cardíaca. Para el 90% de las personas eso no es problema, pero para personas que tienen cardiopatía o una hipertensión así muy compleja, no se recomienda, ¿ya? Y bueno, dice adicciones activas, ¿no? Personas que están en un consumo problemático de otro tipo de sustancias también es complejo. Bueno, no solo de hongos vive el hombre y la mujer, también de otro tipo de plantas. Ahí tenemos nuestra estrella local de los Andes, el Abya Yala, la guachuma, cactus San Pedro, muy poco estudiado para estos efectos. En un diplomado que tuvimos hace 2 años, hicimos una tesina respecto al consumo de guachuma, no en microdosis. Sí, en microdosis eh, se ha probado y funciona bastante bien. El cactus contiene un principio activo llamado mescalina, que es un precursor o un tipo de anfetamínico el cual genera también los beneficios de una sustancia psicoactiva. Em, la mescalina tiene una similitud con la oxitocina. No recuerdo el detalle técnico, me perdonan los científicos, neurocientíficos, o mejor dicho, me dan la info, pero es una molécula similar. Entonces, por eso la guachuma o el San Pedro genera también una sensación de apertura emocional, ya que está relacionado con la oxitocina, la neurona del amor. Em, Existen también combinaciones, como por ejemplo el ayahuasca que mencionaba, que combina una planta que contiene un principio activo con un inhibidor de la monoaminoxidasa, el ayahuasca. También existen combinaciones de diferentes plantas, lo cual se conoce como anahuasca, ¿no? Análogos de la ayahuasca, para poder potenciar también una microdosis, como la misma ayahuasca u otras plantas también, que contienen estos principios activos que son beneficiosos para el cerebro humano. Y sí, como los IMAO, estos inhibidores de esta enzima, em, no hay que combinarlos con alimentos que contienen tiramina, ya que impide que tu cuerpo pueda regular la tensión sanguínea, ¿no? Así que bueno, hay que tener un ojo ahí, ¿no? No hay que tomarse un vino que contiene bastante tiramina con una ayahuasca. No, no, no. Bueno, también les quería contar que tengo un programa de microdosis de este año. Aquí viene la parte del, de la publicidad, ¿no? Publicidad en bebida. Em, en el trabajo con las microdosis se lleva a cabo más o menos entre 30 90 días, de 1 a 3 meses, depende de la persona. Tenemos una conversación, obviamente gratuita, para conocer el caso, conversar, saber si ha tomado micro o no ha tomado y saber su nivel de sensibilidad y comenzar a probar, ¿no? En este caso, con lo que trabajamos es con una cápsula o con algún extracto personalizado, que no sé dónde la dejé. A ver, bueno, ya no tengo el detalle de la cápsula, la saqué, pero... Ah, sí, pues, sí la mostré. Esta. Bueno, ese es el detalle de la cápsula. Contiene melena, cordyceps, cacao y la niacina y obviamente el honguito psilocibe. También hay combinaciones de otras plantas que están ahí, algunos fresquitos. También extracto de honguito, porque hay personas que
por alguna razón, microbiota, etcétera, no le funciona bien la cápsula. Y en ese caso un extracto anda increíble porque no se metaboliza y va directo al torrente sanguíneo donde el hígado hace su trabajo de quitarle desfosforilizarlo, ¿no? Y enviarlo al cerebro, donde empieza con su trabajo. Y bueno, en cuanto a la microdosis, es importante que si no estás en un proceso terapéutico, poder acompañarlo con este proceso, ¿no? Con algunas sesiones de hipnosis y meditación con las cuales se va profundizando lo que aparece con la microdosis o lo que ya sabes que quieres trabajar. Porque si no ocurre que te vas a sentir bien, increíble durante estos 3 meses, 4 meses, qué sé yo, y luego de eso vas a volver quizás no a lo mismo, pero no hiciste el cambio profundo que tenías que hacer para que puedas continuar en esta nueva versión tuya ya más limpia de lo que te está ocasionando este estado, ¿no? Eso, y también como obviamente que hay un espacio para consultas y acompañamiento, y también una comunidad que va creciendo en torno a esto. Los extractos personalizados también incluyen otro tipo de plantas que había mencionado antes, que van de acuerdo también a lo que busca cada persona. ¿Por qué no siempre el honguito? O sea, te diría la mayor cantidad de veces el honguito es súper eficiente y efectivo, pero también existe una afinidad de las personas. Alguien que haya tomado, por ejemplo, el cactus San Pedro y haya tenido una tremenda afinidad, por la razón que sea, sea física, metabólica, espiritual, energética, de repente prefiere esa microdosis o tiene un efecto de mayor profundidad. ¿M? Y hay también hay un porcentaje pequeño de personas que el honguito les causa un dolor de cabeza, ¿ya? O de repente les produce como un poquito de estrés. Y eso es porque su cuerpo activa este modo defensivo, ¿no? Esa capacidad que tiene el cuerpo humano de salir corriendo o luchar, ¿no? O apagarse, que es la tercera. Y en este caso, como que si estás en una microdosis, tu cuerpo siente como la gana de luchar con esta energía o esta sustancia que entra en tu cuerpo. Eso es cuando no hay una entrega al proceso y ocurre muy pocas veces. Y en ese caso se puede como utilizar otro extracto o se puede utilizar el extracto de honguito en el cual ya el cerebro no alcanza a activar ese mecanismo. Bueno, eso, si quieres más información me puedes escribir al chat o al teléfono o en la página web. Aquí he dejado un espacio para preguntas si es que hay alguna. Tarán. Si alguien quiere saber un poco más de algún aspecto específico de lo que he comentado o tirarme algún tomate también puede ser un hongo mejor. Voy a permitir que reactiven el micrófono. Si es que alguien quiere hacer una pregunta, lo dejo ahí la posibilidad, ¿ya? Y si no hay preguntas, quiero mencionar un aspecto respecto a la parte ancestral del hongo. Em, el Teonanacatl o el honguito sagrado, en este caso en las culturas maya, mesoamericanas, en la cual sabemos su uso ancestral que llega hasta María Sabina, se utilizaba de forma ritualista, se utilizaba con objetivos de conexión espiritual, pero ya en la cultura mazateca, no, yo no desconozco si antes también se utilizaba o no de esa forma. Con certeza conozco que en la cultura mazateca sí se realiza para resolver también conflictos sociales, para encontrar las llaves perdidas de tu casa.
Entonces, no necesariamente te tienes que tomar un hongo o consumir una microdosis con un objetivo de salud específico. También puede ser para otros aspectos de tu vida que quieras mejorar o simplemente en un sentido de autoconocimiento. ¿Ya? Eso es parte de conocernos mejor. Cada uno es parte del derecho humano, básicamente. Entonces, en la conceptualización de un hongo como medicina o intentar como de que es algo, un medicamento, no es tan así. Se puede utilizar para eso y es muy efectivo y eficiente para eso, pero también funciona en otros aspectos de la vida. ¿Ya? Eso quería comentar. Así que voy a dejar de presentar. Tarán, aquí estoy. Em, Tenía puesta la... ¿Así? yo te agradezco, hablas con Roxana, te agradezco la presentación, ha sido muy esclarecedora, pero hay ciertas cosas que me gustaría poder conversar contigo. Bueno, yo soy médica integrativa de profesión eh, Maravilloso. y he usado San Pedro en ceremonia. Ahora actualmente estoy consumiendo hongos adaptógenos. Ujú, em, Y te quería preguntar dos cosas que me llamaron la atención. Tú mencionaste un estudio muy grande con veintitantas mil personas, ¿cierto? Respecto de la utilidad de las microdosis. ujú. Y quería saber si en ese estudio en particular tú sabes si hubo un grupo de control, es decir, personas que no se les dio el hongo, sino que efectivamente se les dio el placebo. Y la No, otra no, cosa que te quiero preguntar es sí, respecto de adelante. algo también que mencionaste sobre la tolerancia, que mencionaste también que los hongos podían producir tolerancia y al menos en lo que en lo que yo conozco, que son el uso, por ejemplo, de las benzodiazepinas también tienen un mecanismo de tolerancia y es precisamente ese mecanismo de tolerancia que hace que las personas necesiten dosis mayores y por lo tanto puedan tener una adicción respecto de las benzodiazepinas, que eso es algo que se sabe, el potencial adictivo que tienen las benzodiazepinas. Entonces, esas serían como mis dos preguntas para ti. Ujú. Muchas gracias por tu pregunta. Respecto al estudio de Paul Stamets con microdose.me, es un estudio ciudadano, entonces no contempló grupos de control, sino que contempló estadísticas respecto a la utilización por parte de las mismas personas y cómo completaron encuestas en un inicio y al final de este estudio, ¿ya? Las personas básicamente lo que hacían eran como completar esta encuesta y después como una gran encuesta al final respecto a cómo se fueron sintiendo durante el proceso, ¿ya? Entonces te diría que hay un paper bien interesante, de hecho hay más de un paper, son como tres papers porque lo habían terminado con 14.000 personas y después continuaron haciéndolo y bueno, tuvieron mayores resultados, ¿no? Tuvieron mayores resultados. Te voy a dejar acá el link de la página en el chat. Es microdose.me. Y ahí está el estudio completo y está el link también al reporte científico que se llevó a cabo con esto. Bueno, respecto a la tolerancia, existe un gráfico que no lo tengo y tampoco me quiero poner a buscarlo ahora, donde aparecen todas las sustancias que tienen potencial adictivo que consume el ser humano y tiene un eje donde está, obviamente, está la dosis letal y está el factor de adicción. Y está muy arriba, por ejemplo, está el azúcar, el alcohol, opiáceos, benzodiazepinas, y empieza a bajar, y en el eje 0,0 está el hongo, 0,0. Tiene cero poder adictivo y también de letalidad. Tendrías que comerte 50 kilos de hongos secos para morir, lo cual es físicamente imposible. Entonces, respecto a la tolerancia, lo que ocurre es que
El uso frecuente del hongo lo que hace es agotar los receptores. Entonces agota los receptores y ya no hay no se produce el bending con el hongo, con la psilocibina. Entonces hay que esperar que estos se recuperen. Y lo mismo ocurre cuando tú tomas, por ejemplo, una macrodosis de hongos y luego de eso tú agotas tus receptores y tienes que, ojalá, consumir alimentos ricos en triptófanos, que son el precursor del receptor para poder restablecer tu cerebro. Entonces te diría, si tú, por ejemplo, y también ocurre dentro de una macrodosis, que si tú tomas el hongo, supongamos que tomas 2 gramos, tienes una ventana de tiempo de aproximadamente 45 minutos, una hora para redosificar, en lo cual puedes comerte, digamos, otro gramo de hongos y poder subir la potencia de tu viaje. Luego de eso ya no puedes, porque tus receptores ya están, como esta molécula es tan bella, digamos, tus receptores ya están tomados por esta molécula, no sé cómo decirlo específicamente, pero ya después, aunque tú consumas más hongos, no va a producir ningún efecto psicoactivo mayor en ti. Y lo mismo ocurre con la microdosis a lo largo del tiempo. No es que tengas que consumir, si consumes más no va a pasar nada, incluso no va a pasar nada porque tus receptores no están disponibles para el hongo. En el- Perdón, para la psilocibina. La psilocina, porque la psilocibina se desfosforiza cuando ingresa al cerebro. No sé si te respondo la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Las dos preguntas, te lo agradezco. Muy bien, gracias por tu pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Ah, perdón, dice, no alcancé a escuchar cuál es el periodo de ventana para poder consumir más dosis en la macrodosis. 45 minutos a una hora es el máximo. Luego de eso, estás en una meseta, no, digamos, es como que sigues alimentando los mismos receptores y no se produce un efecto mayor de psicoactividad. Entonces, dentro de esa ventana es muy útil para redosificar también personas que pueden asistir por una primera vez a una toma de hongos. Y también como para evitar que una persona pueda sentir como un efecto muy, muy fuerte, se recomienda esa redosificación, que hay abierta la puerta para ello. Y evitar lo mismo que ocurre con la microdosis, que es esta resistencia, ¿no? Que se activen los mecanismos de supervivencia o de defensa del cuerpo y puedas entrar en un viaje un poco más difícil. Primero como en esa lucha con la energía del hongo. ¿Cuántos gramos es una micro y una macro? Eh, no hay consenso total, pero hay una línea gris que alguna gente le llama mesodosis, que está entre los 0,5 gramos y 1 gramo, ¿no? Entonces te diría, máximo, en mi experiencia, una microdosis es como 0,5 ya, pero ya es una microdosis bastante, bastante elevada. Para personas que tienen quizás han consumido medicamentos que se acoplan al receptor 5HT2A y que están un poco agotados. Entonces, cuando ese agotamiento está presente, el hongo no va a hacer efecto y quizás la persona tiene que tomar más dosis. Y te diría hasta 0,5 es una microdosis. Y una macrodosis parte como del gramo, 1,5 gramos, que ahí ya tienes esa sensación de física, ¿no? Como ya se siente en el cuerpo. La idea que el de la microdosis es que no se sienta en el cuerpo, sino que puedas como funcionar de la forma en que funcionas siempre. La macrodosis, en cambio, sí ya la empiezas a sentir, tener algún tipo de visualización, sentir también corporalmente ese relajo,
y entrar en el viaje, que esa es la primera parte de entrar en el viaje, que luego viene en olas, ¿no? El viaje es como una ola, después viene otra ola. Y es justamente porque tenemos una cantidad limitada de esta enzima que se llama el inhibidor de la monoaminoxidasa. Entonces, como que cuando ya, perdón, eso es otra enzima. Rebobinemos. Es una enzima que le quita las uniones de fósforo que tiene la psilocibina para que pueda transformarse en psilocina e ingresar a tu cerebro. Entonces, para que ocurra eso, esta enzima tiene que quitarle los enlaces a la psilocibina y hay una cantidad limitada de esta enzima. Entonces, la primera ola es toda esta enzima transformando la psilocibina en psilocina y tú comenzando el viaje. Después baja porque se agotó, ¿no? Y después vuelve. Y así, pero ya no hay tanta psilocibina disponible en tu sistema. Entonces empieza a bajar, empieza a bajar. Eso es en una forma tradicional de consumir el honguito. Bueno, puedo hablar todo el día, así que lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias por la presencia y cualquier cosa me pueden consultar a través de la red social, ahí están mis datos. Un gusto. ¿Alguien quiere Muchas hablar? gracias. Ah, ya. Gracias, Tam.